queridas, ¿cómo están? Espero que hayan hecho clic en este video porque quieren conocer un poco más acerca del homeschooling. Voy a darle la bienvenida a Valentina Daza. Hola, ¿cómo estás, querida Valentina? Hola, para mí es un placer, es un privilegio poder contar del amor de Dios, de todo lo que Él ha hecho en mi vida. Mi nombre es Valentina Daza y tengo 18 años. Sí, yo hice homeschool hace más o menos como 2 años, desde que empezó la pandemia. Me gradué de homeschool, sin embargo no toda la vida lo hice. De hecho, recurrí ya cuando pues no sabía para dónde ir ni en dónde estudiar. Entonces como que a pesar de que fue la última opción, siento que fue como realmente la mejor. Y siento que si lo hubiera intentado desde mucho antes, me hubiera pasado el homeschool desde muchísimo antes. En este momento estoy ya en la universidad, estoy en el segundo semestre de la universidad, estudio música en énfasis de producción musical y me encanta la música, es algo que lo llevo desde muy chiquita. Encontré refugio en Dios, más o menos cuando tenía unos 12 años. Y he podido ver la mano de Él en medio de tantas cosas que me han venido pasando. Cuando era chiquita me diagnosticaron o me dijeron que tenía una condición en el cuerpo, entonces eso hizo pues que no tuviera como ese privilegio o bueno, esas habilidades que muchos niños tenían, esas oportunidades de ir a jugar normal. Sin embargo, eso no hizo pues que mi niñez como que fuera súper dura ni nada de eso, sino que fue un poco diferente porque solía lesionarme. De hecho tengo hiperlaxitud de ligamentos, entonces solía lesionarme cuando corría, cuando saltaba, cuando hacía muchas cosas. Entonces ese fue como un impedimento para que yo pudiera como seguir haciendo como esos juegos que muchos niños hacían. Pero a través de eso fue que yo conocí la banda de la música del colegio, encontré unos amigos que les gustaba mucho como tocar instrumentos y así, entonces como que desde ahí como que me empezó a llamar la atención. También tuve una vecina que tocaba piano y de hecho gracias a, o sea, Dios la usó a ella para que yo encontrara como ese amor por él y lo conociera a él. Ella tocaba piano y ella participaba en el ministerio de alabanza. Yo iba a la casa de ella para que me dictara clases de inglés mientras ella me daba los ejercicios para realizar. Ella iba y tocaba piano y cantaba y todo eso, entonces como que a través de eso, de esas cositas chiquiticas que uno dice como no, la gente no me está escuchando, eso siempre hay alguien que te está escuchando y hay alguien que te queda, o sea, como que le queda eso en el corazón. Ya cuando tenía más o menos como 13 años empecé a tener problemas en el colegio. No fue como problemas académicos, de hecho siempre estuve bien en unos buenos puestos, ocupé los mejores. Los colegios en los que estuve eran académicos, exigentes. Sin embargo, era el ambiente lo que me afectó, me empezó a afectar. Sufrí de bullying en el colegio, llegué a tener tanto daño emocional que tuve pensamientos de quitarme la vida. También empecé a tener muchos vacíos por el hecho de no quererme, de no aceptarme a mí misma. Cuando tenía más o menos 2 años y medio estuve como en un hogar sustituto y del hogar sustituto pasé a tener una familia de verdad, a ser adoptada. Entonces eso, pues a pesar de que nunca me avergonzó, sí me marcó porque pensaba mucho en el rechazo, porque decía no, mi madre biológica nunca pudo quererme, no me quiso, no me tiró, me dejó allá botada, pero nunca había visto como el otro lado de la moneda. Eso era lo que era mi perspectiva, pero no lo que realmente era. Y por eso yo sufría mucho por el rechazo, no quería que la gente me rechazara, no quería quedarme sin amigos. De hecho, yo me acuerdo que me preguntaban cuál era uno de tus mayores temores y yo decía estar sola, quedarme sola. No me importaba que no me quisiera la gente, pero no quería estar sola porque sentía ese vacío.
Cuando cumplí 12 años, empecé a ir a la iglesia y empecé a tener una relación con Dios, pero no siento que hubiera sido como tan genuina como en el momento en el que decidí hacer homeschool. Tuve todo el tiempo para dedicarle a Dios, obviamente organizando mi tiempo para la parte académica y mi parte emocional. Después del suceso que te cuento de lo de la depresión, fue cuando mis papás decidieron retirarme del colegio. Buscamos como última opción el homeschool porque dijeron que era muy bueno. De hecho, una amiga se acababa de meter, ya llevaba más o menos un año, y nos aconsejó, y nosotros al final decidimos como, bueno, hagámoslo. Eso fue como tirarnos a la piscina sin saber nadar, algo así. Y fue un reto, fue algo muy loco porque yo nunca había estudiado como tan libre, con tanto tiempo, o sea, como con las metodologías tan diferentes, porque yo estaba muy acostumbrada a estar en un colegio, en un salón de clase todo cuadriculado, te sientas así, escribimos de tal manera, el profesor dicta. En cambio acá era tan didáctico, tan diferente, que al principio fue como wow, nunca había disfrutado tanto del colegio. Y de hecho me encantó, o sea, pude descubrir esa pasión, o sea, hacer crecer más los dones que el Señor me había regalado en medio de la música, porque si yo no hubiera estado en homeschool, yo sé que yo no hubiera desarrollado esa habilidad para poder cantar mejor, para tocar el piano, tampoco hubiera podido crecer espiritualmente como lo hice en ese tiempo, y tampoco hubiera encontrado como esa pasión, ese amor hacia Dios. De hecho, Dios me restauró en todo ese tiempo. Él inició, como yo lo llamo así, un proceso en donde yo estaba sola, literalmente, haciendo homeschool, y Él usó eso para hacerme entender que no lo estaba, que estaba con Él, y que el proceso no solamente era conmigo, sino que lo íbamos a llevar los dos. Él me restauró, me sanó, me cambió la forma de pensar y me hizo sentir amada. Él me hizo cambiar mi punto de vista, tanto que cuando terminé el homeschool decidí entregarle todo a él. Dije, listo, tú direcciona mi camino, tú ponme en donde tú quieres que yo esté, y entregarle mis talentos a él. Entonces desde ahí empecé a hacer música, empecé a producir, empecé en las redes sociales a hacer TikTok, Instagram, para enseñarle al mundo que realmente hay un Dios y que los milagros existen, y que por más roto que uno esté, no es un caso perdido. Porque yo decía, no, yo estoy rota, estaba destruida, como te cuento, llegué a un punto en donde me sentí tan rechazada por el bullying, me sentí cero amada, o sea, tanto que literalmente, como te digo, dije, mi vida no vale nada, y si yo decido quitármela, pues a nadie le iba a importar. Pues ahí fue cuando Dios me dijo, no, tú eres mi hija, yo a ti te amo, y di mi vida por ti. Eso, o sea, ¿qué más valor quieres que te diga que tienes? Entonces como que eso me marcó mucho y me enseñó que a pesar de que uno esté muy roto, no estás perdido. De hecho, eso es lo que Dios usa para trabajar en ti. Entonces eso fue lo que Dios usó, lo que aprendí también, que a pesar de que todos tenemos tantas cosas a nuestro alrededor, tantas bendiciones, a veces ni nos damos cuenta. Como yo te cuento, yo pues fui adoptada y tengo el privilegio de tener una familia increíble, tengo tantas cosas, tantas bendiciones a mi alrededor, pero yo no me había dado cuenta del valor de esas cosas por estar pensando en mi pasado, en mi rechazo. Y Dios a mí me dijo, tú estás buscando agua en medio de un desierto, cuando yo tengo manantiales en otro lado. Y el agua en medio de un desierto es mi pasado, por estar buscando cosas que no iba a encontrar en mi pasado. Entonces eso hizo pues que yo pudiera restaurarme, empezar una vida de cero y contar
de dónde me sacó Dios. Amén. Dios te ha dado vida nueva, te ha hecho algo nuevo, una nueva criatura. Hay que darle gloria a Dios por esas veces en las que tiene un plan más grande de lo que nosotros jamás vamos a ver en ese momento, ¿no? Más o menos como a los 13 años me retiré del colegio en donde yo había crecido. Duré más o menos unos 7 años en ese colegio, pero me cambié de colegio porque mi hermana en ese tiempo se iba a cambiar de colegio y yo no había tenido la oportunidad de estudiar con ella. Entonces fue cuando yo dije, no, pues yo quiero estudiar con ella. Ella no podía estudiar en el colegio en el que yo iba a estar. O bueno, le estaban buscando un colegio personalizado. Y pues mi colegio era muy, muy grande. Entonces como que no servía. Así que encontraron un colegio muy diferente en el que yo estaba, pero yo fui la que tomó la decisión de irme a ese colegio con ella. Fue un cambio muy radical porque, como te cuento, pasé de un colegio inmenso, enorme, a un colegio muy chiquitico. O sea, más o menos hazte la idea, yo estaba en un salón como con 40 estudiantes en mi anterior colegio y en el colegio al que me pasé éramos como 15. Entonces no era casi nada, o sea, ni era la mitad de lo que con los que había estudiado. Entonces como que para mí fue un cambio muy radical, pero siempre pensaba como, bueno, voy a compartir con mi hermana, que eso era como lo más importante. Sin embargo, también hubo otro inconveniente porque pasé de un colegio mixto, o sea, donde éramos niños y niñas, a un colegio solamente de niñas, femenino. Entonces como que wow, otro golpe más. Entonces siento que para mí fue como un reto, pero yo dije listo, o sea, no importa, no me cerré a la idea de no estudiar ahí, porque siempre iba con la idea de, bueno, voy a estar con mi hermana, no importa. Y hasta pensé que iba a ser mucho mejor porque dije, bueno, somos niñas, ¿qué problemas va a haber? Pero no fue así. Cuando llegué, como había sido el colegio tan pequeño, habían grupos en el colegio. Entonces, bueno, lastimosamente entré en una edad en donde uno quiere siempre ser aceptado, en donde uno quiere entrar en el grupo, quiere tener amigos, quiere socializar. Y pues lastimosamente a mí no me aceptaron en el grupo. Me empezaron a hacer la vida imposible, me empezaban a ofender, me hicieron agresión verbal, física. Me acuerdo que me golpeaban en el colegio y yo pues o sea iba y intentaba defenderme, pero como les contaba antes, yo tengo una condición, entonces suelo lesionarme muy fácil. Entonces para mí como que era muy complicado defenderme físicamente. Yo no me dejaba, yo sí iba, hablaba y todo eso, pero ellas empezaron de a poquitos, empezaron dejando notas en los cuadernos de, ay, tú no vales nada, a decirme groserías, cosas así, a ya decírmelo personalmente. O sea, ya no me lo escribían, sino me lo gritaban. Yo no sé, yo me acuerdo que en las exposiciones yo pasaba y nadie me escuchaba, todos eran a hacer bulla y el profesor obviamente las regañaba, pero pues no hacía nada. Y yo tenía trabajos o cosas así, y iban y me lo rompían, me tiraban las cosas. Entonces como que al principio yo no caí en cuenta que eso era bullying. Yo dije, no, les caigo muy mal. Entonces como que no, pero ellos fueron regando, literalmente echando tierra, 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 hasta que ya hubo un momento en donde el vaso ya estaba súper lleno de tierra y yo ya no aguanté más. Hasta que empezaron ya la agresión física. Me acuerdo una vez que estuve hasta en silla de ruedas. Eso fue una tragedia, algo horrible. Ahí fue eso fue la cereza del pastel para que mis papás dijeran, no más, no, no más. Obviamente intenté pedir ayuda porque como era un colegio o sea, no tan grande, pero pues obviamente con sus cosas de la psicóloga, el rector, fui donde la psicóloga que supuestamente ayudaba, la que escucha a los estudiantes, y lo primero que me dijo fue, ¿eso no será parte de tu imaginación?
Y yo quedé como así, o sea, mírame todo lo que está pasando. Le mostré, yo intentaba tomar fotos de cada cosa que me rompían, de todo lo que, y hasta intenté grabar, porque ellas no solamente me agredían en el colegio, sino afuera del colegio. Entonces eso eran, siempre recibía mensajes, llamadas, entonces todo eso yo lo tenía. Y yo se lo mostré y la señora me dijo, no, pues lo único que te puedo decir es que no las busques. Y yo, pero yo no las busco, entonces como que no sabía qué hacer. Entonces ya no acudí a la psicóloga, sino acudí entonces a la coordinadora. Primero viene la profesora, que es con la que uno pide primero ayuda, si no se puede, luego va como al representante. Y del representante, que es como el que habla con todos los profesores, va la coordinadora, que es la coordinadora general, que organiza como los eventos, las cosas. Acá también se dice directora, solo que no en todos los colegios, o sea, ya es como depende del colegio, pero acá se llamaba coordinadora. Entonces ella me dijo que las provocaba, que no las fuera a provocar, que yo no sé qué, que si ellas se sentaban ahí, que no, o al frente de mí, que me retirara, que me iba, que no podía estar en el mismo lugar que ellas. Entonces yo dije, pero ¿cómo así? Todos teníamos que almorzar en el mismo lugar, todos teníamos las mismas clases, entonces sí o sí me iba a tocar sentarme al lado de alguna de ellas. Entonces yo pedí a los profesores que no me pusieran a hacer trabajos con ninguna de ellas. Entonces, bueno, todo iba bien hasta que empezaron, o sea, eso fue de un momento a otro a ser súper agresivas, así mal. Y ya fue cuando yo acudí al rector. Y el rector no me escuchó, no me quiso escuchar, no le importó esa semana. Yo me acuerdo que estaba muy deprimida. Yo llegaba a la casa llorando, en las noches lloraba, duré casi toda una semana, con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, así, llorando. Y bueno, ese día pasaron cosas muy feas. Y ya yo estuve hospitalizada, y después de que estuve hospitalizada fue cuando mis papás dijeron no más. Y estuvimos hablando con unos amigos de la iglesia que se llaman José Daza y Natalia Díaz, y ellos fueron los que nos hablaron del homeschool, nos dijeron, miren, hagan esto, inscríbanse a esto, Valentina ya está grande. Y fue cuando pues yo, aún en mi depresión, porque pues o sea, eso no se me quitó de un día para el otro, no quería, de hecho no, ni siquiera quería estudiar. Yo ya decía, no, yo ya no quiero más colegio, no, me faltaban 2 años para acabar, y el colegio se me hizo tan eterno, y yo no quiero más. Ni siquiera le veía sentido a la vida, así que yo ni siquiera pensaba como en el futuro. Entonces yo decía, no, yo no quiero, y me quedaba todo el día en la cama. Ya no estaba yendo a la iglesia, dejé de leer la Biblia. O sea, sentí que poco a poco me fui apagando de una manera horrible, tanto que ya ni siquiera tocaba el piano ni cantaba. O sea, cosa que eso nunca. Yo cantaba cuando me sentía bien, cantaba cuando me sentía mal, cantaba cuando estaba preocupada, pero ahora ni siquiera ganas me daban de cantar, imagínate eso. Entonces como que ya todo el mundo estaba muy preocupado, y fue cuando mis papás hicieron el proceso de retirarme del colegio y hacerlo de homeschool. O sea, pues estuve de acuerdo y eso, yo bien, mientras no estuviera con nadie, porque yo no quería en ese momento estar con nadie en un salón de clase, no quería nada. Cuando vi la parte académica de cómo era, me pareció muy rara, muy extraña. Pero me encantó. De hecho fue súper diferente a lo que yo había estudiado. Sin embargo, aún estaba como medio apagada, entonces como que no había procesado muy bien todo. Y me acuerdo que el fin de semana en mi iglesia había un retiro y yo no quería ir. Mi cabeza estaba en otro lado, pero mis papás sí dijeron, no, vamos. Entonces ya toda esa semana había sido mal. Y de hecho tenía muchos pensamientos el viernes de muchas cosas malas. Y el sábado fue cuando fuimos a la iglesia, pero yo de lo mal que me sentía, tenía la cabeza en otro lado. No era capaz de entrar a la iglesia. De hecho, yo me acuerdo que como que di un paso y me ataqué a llorar de lo mal que me sentía.
por estar pensando cosas que no debía, por todo, o sea, sentía que mi corazón estaba tan roto que hasta me daba vergüenza con Dios. O sea, yo decía no, no, y no podía abrir la Biblia como de lo acongojada que yo estaba, de lo mal, de la vergüenza que sentía con Dios. No le echaba la culpa a Él, pero sí me sentía muy abandonada. Y yo decía, pero ¿por qué dejas que pase esto? O sea, supuestamente me amas, supuestamente quieres lo mejor para mí y mira cómo me siento. O sea, sentía que me estaban como destruyendo por dentro. Y empezó un proceso en donde Dios me empezó a hablar, en donde Dios dijo, vamos, me dijo, quiero que sepas que todo pasa por algo. Lo que tú viviste en ese tiempo, lo vas a ver mucho más adelante, vas a ver mi mano mucho más adelante. Entonces como que empecé el homeschool y cuando empecé con una perspectiva muy diferente a lo que realmente terminé. Y estoy súper agradecida porque eso fue una oportunidad que Dios me dio para poderme encontrar con Él, para poderme desarrollar como persona, para poder hablar mejor, para todo, o sea, todo me ayudó homeschool. Y al final terminé el tratamiento, la psicología, todo con Dios. O sea, ya yo iba a psicología y tenía un tratamiento por lo de la depresión y todo, pero cuando empecé a hacer homeschool y empecé a acercarme poquito a poquito a Dios, fue cuando Dios me dijo, confía en mí y vas a ver mi poder. Decidí dejar que Él actuara y me restauró. Hoy en día no tomo antidepresivos. Hoy en día siento un gozo inexplicable, de una manera que o sea, no puedo explicar. Estoy súper agradecida y vivo el día a día con los planes que Dios tenga para mí. Y sí, fue muy duro, fue un proceso del que digo como wow, o sea, realmente hay un Dios, realmente sé que Dios fue el que me sacó de allá, del fondo del dolor y limpió mis heridas, porque yo venía herida, venía rota y me limpió con su amor. Entonces siento que no hay mejor manera de expresar el amor de Dios que hay. O sea, Él usa el dolor y lo transforma en amor. Wow, esa última oración, ¿no? El dolor es transformado en amor por nuestro Salvador. Te agradezco mucho. Bueno, es evidente que no ha sido fácil, que ha sido muy, muy duro. Y realmente esto animará a mucha gente porque la esperanza que tu historia está dándome a mí, está dando a los demás, ya casi no hay de esa, ya casi no hay formas de ver a Dios en nuestro día a día y aún en el dolor. Y todo esto que nos estás comentando es muy poderoso porque viene de alguien joven, viene de alguien que no ha ido a la guerra, que no ha tenido problemas de carencias, pero ha tenido que llevar una carga pesada. Solo como un comentario más, ahora estás de pie y estás realmente luchando al lado de Dios. Y ya no eres tú contra el mundo, es Él contigo.